Bueno, muy buenas noches para todos, nuestra audiencia en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente hoy jueves 23 de enero del año 2025 a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Reciban un cordial saludo de bienvenida nuevamente de parte de Conversando con el Oficial de Protección desde Ecuador, COP, y por parte de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad de Emergencias, AIMSE, capítulo Colombia. Hoy, con nuestro programa número 16, En la Mira, Casuística en Seguridad, retomaremos el tema que veníamos tratando los dos primeros jueves del mes de diciembre respecto al delito de la extorsión, cómo se ha venido presentando como ese riesgo público, como ese enemigo en aumento de la seguridad ciudadana en Iberoamérica, porque no solamente estamos hablando de nuestra región, sino también estamos incluyendo a nuestra sede de AIMSE en España. Entonces, le damos la bienvenida también a nuestro amigo, director y coordinador del programa, Edison Cadena. Edison, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, pues Henry, qué gusto estar contigo nuevamente. El programa, los tienes contados a todos los programas, ¿no? Excelente. Y yo te puedo decir que es la segunda temporada, ¿ya? En todo caso, pues muy contento de estar aquí contigo y obviamente con nuestra invitada, que ya la vamos a ver más adelante. Y en ese sentido, nada más, obviamente es siempre interesante hacer hincapié en qué es o cómo está organizado nuestro programa, ¿no? Como ya lo dijo Henry, la mira casuística en seguridad se centra en el razonamiento de casos reales basados en principios y estándares nacionales e internacionales en lo que tiene que ver con la seguridad y la protección, en las respectivas recomendaciones que nos ayuden justamente a alcanzar la mejora continua. El programa está justamente dirigido a todo tipo de público, en especial podríamos decir a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y o profesionales en el área de la seguridad y la protección y los afines, a tanto personal operativo como los guardias, vigilantes, oficiales de protección, como los llamen en cada uno de sus países. Todo tipo de persona que hace parte de este esquema de seguridad, escoltas, supervisores, operadores, guías, caninos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ciudadanía en general, obviamente que está interesada en estos temas de seguridad y especialmente que genera casuística, ¿no? El programa trata en lo posible de ser claro, directo e informativo. Asimismo, tratamos de destacar el enfoque de los principios en la seguridad con un racionamiento imparcial, transmitiendo experiencias y conocimientos a través de nuestros invitados con un enfoque en las buenas prácticas. Tratamos o propendemos llegar a ser el único medio que proponga esta orientación a través del análisis de casos, enfatizando la importancia de los principios de la seguridad, tratados de una forma sencilla y fácil de entender. Bueno, te doy el paso, mi estimado Henry, para empezar ya con el tema. Gracias, Edison. Entonces, como decía anteriormente y después de escuchar la filosofía de nuestro programa En la Mira, como bien lo decía Edison, pues vamos a tratar de hacer un ligero recuento de lo que ya habíamos tratado en los dos primeros programas del mes de diciembre, los dos primeros jueves del mes de diciembre, antes de salir pues a las vacaciones y a este tema de la Navidad y el Año Nuevo y etcétera. Decíamos en aquella ocasión que estábamos hablando del delito de la extorsión y que lo primero que había que tener en cuenta es llamar a las cosas por su nombre. La extorsión no es un fenómeno, la extorsión no es una situación, la extorsión es un delito y está contemplado en los códigos penales en todos los países de Latinoamérica e inclusive en España. Y tenemos que considerar este delito de la extorsión como ya un delito transnacional. Y transnacional porque hay organizaciones delincuenciales organizadas que ya están liderando este tipo de delitos a nivel de región, llámese Latinoamérica, inclusive ya hacen presencia, como bien lo decían hace unos días,
en 52 estados, perdón, en 52 ciudades, corrijo, 52 ciudades de los Estados Unidos ya hace presencia la organización delincuencial, el Tren de Aragua. Lo que nunca esperábamos, porque conociendo cómo son de estrictas las normas y las leyes en los Estados Unidos, no esperaría uno que este tipo de bandas o de organizaciones delincuenciales llegasen a posicionarse en 52 ciudades de este país. Pero ya lo estamos viendo. Y por eso estamos viendo también la mano dura con la que entra el presidente Trump en su gobierno y de una vez declarándole la guerra y declarándolos como terroristas a estas bandas delincuenciales. Así que hay que tener en cuenta también no solamente a la banda del Tren de Aragua, sino también a otras organizaciones delincuenciales que se mueven en las fronteras de nuestros países, como es el caso del primer comando de la capital en Brasil, ¿no? Que hace presencia en fronteras. No solamente están en Sao Paulo, en la ciudad, sino que ya se movilizan por las fronteras con Venezuela, tienen conexiones con el Tren de Aragua, inclusive el Tren de Aragua se fue hacia Brasil a aprender y a estar bajo el control de este PCC, del primer comando de la capital, para aprender cómo eran sus movimientos, cómo era su forma de delinquir en Brasil y poder expandirse sobre el sector de Sudamérica. En Chile, por ejemplo, bandas como los gallegos, ¿no? En Perú, bandas como los pulpos y otras bandas que ya vamos a hablar del tema con nuestra invitada del día de hoy. En Colombia, el Tren de Aragua hace su aparición en Norte de Santander, específicamente en la ciudad de Cúcuta, que es una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, y en donde empieza a generarse desde allí todo este tipo de actividades delincuenciales hacia el interior de nuestro país y han llegado a posicionarse en muchos sectores de la ciudad capital en Bogotá. Se ha visto presencia de esta banda del Tren de Aragua en las fronteras entre Chile y Bolivia, entre Chile y Argentina. Se ha conocido de la presencia entre Costa Rica y Panamá, entre Ecuador y Colombia. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en julio del año pasado, del año 2024, pues determina que el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional. Y desde ahí y ahora con el nuevo gobierno serán llamados terroristas y como tales serán combatidos. Entonces es importante considerar y tener en cuenta que este tipo de delito, ¿no?, se relaciona con otros tipos de delitos, porque no es solamente la extorsión, porque la extorsión trae consigo lesiones personales, trae amenazas, trae secuestro, una serie de delitos que vienen conexos a esa extorsión. Hay que considerarlos y hay que tenerlos en cuenta, porque no es solamente presentar la denuncia como el delito de la extorsión, sino hay que tener en cuenta muy bien qué otro tipo de actividad delincuencial se desarrolló mediante esta extorsión para poder determinar exactamente el tipo penal o los tipos penales y con base en eso, pues buscar una excelente sentencia. En el día de hoy vamos, o tenemos mejor como invitada desde el Perú a Giovanna Vélez Fernández. Giovanna es abogada, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, tiene una maestría en Derecho Penal, es docente de Derecho Penal en la Universidad Católica, directora ejecutiva del Centro Interamericano para la Gobernabilidad, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Procesal Penal, consultora legal de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, asesora del despacho ministerial del Ministerio del Interior, coordinadora de la Unidad de Análisis de Información, Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, asesora del Gobierno de la Presidencia del Poder Judicial, asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros, Comisión del Alto Nivel Anticorrupción, docente y expositora en diversas instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, en cursos de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Internacional y Litigación Oral, entre otros tantos estudios y cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida profesional. Así que, Giovanna, buenas noches, bienvenida a este su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Henry Edison. Muchas gracias por la invitación para conversar de un importante tema y que, bueno, ahora está en la palestra más que nunca porque lamentablemente las cifras del delito de extorsión van en aumento, incrementándose año a año, mes con mes, y es una situación ya preocupante en el Perú y en América Latina en general. Correcto, Giovanna, sí, desafortunadamente. Y como bien decíamos antes de iniciar nuestro programa, desafortunadamente tenemos un error en muchos de nuestros países y es el querer esconder las realidades de la situación nacional. Y una de esas realidades es bajarle el tono, atenuar las situaciones, atenuar los delitos, no darles tanta relevancia o tanta importancia para no generar de pronto esa zozobra en la ciudadanía, pero es importante que la gente en cada uno de nuestros países sepan, entiendan, conozcan cuál es la verdadera situación de estos delitos y cómo se ha venido manejando, cómo se están presentando, cómo han venido siendo combatidos por las autoridades competentes para este tipo de situaciones, este tipo de delitos, si realmente se han hecho capturas o no. Así que es importante que la ciudadanía conozca, se empape, participe de este tipo de programas, que lo que buscamos es sembrar esa semilla en cada uno de ustedes con el fin de que sigan ahondando en el tema, sigan investigando, no se queden solamente con lo que van a escuchar acá, sino que vayan más allá. Así que para no quitarle más tiempo a nuestra invitada Edison, vamos a iniciar, como es nuestra costumbre y como es la filosofía del programa, con nuestro video para que nuestra invitada Giovanna Vélez Fernández en el día de hoy pues nos haga su participación. Así que, Edison, quedamos en sus manos. La escena se repite cada vez más en Perú, de la mano del aumento de la extorsión. Y todavía no abrimos al público y ya nos están extorsionando. Las víctimas son pequeños y grandes comerciantes, transportistas, núcleos residenciales y hasta poblados completos. Les piden pagos por instalarse y luego mensualidades. Si no pagan, llegan las amenazas. Estamos viviendo en una situación de que nosotros fuéramos las personas que tenemos que escondernos como si hubiéramos hecho un delito, de las cuales esas personas que realmente andan como sin nada y nosotros somos los que estamos amedrentados. Ante el avance de la extorsión, Perú creó en noviembre una fuerza de élite para combatir este crimen. La modalidad normalmente es el cobro de cupos, ¿no? Que estos ya mediante, así sea personalmente o así mismo por intermedio de mensajes de texto, ¿no? Solicitan una cantidad de dinero, ¿no? Amenazándonos de muerte a los diversos negocios de la jurisdicción. Al principio las bandas extorsionaban a cambio de garantizar la seguridad que ellas mismas arrebataban. Después vino la modalidad de gota a gota, pequeños préstamos con intereses semanales de hasta el 20%. Por ejemplo, call centers que ofrecen créditos con un interés menor a través de una aplicación. Las víctimas reciben el dinero después de compartir información personal que luego es utilizada para chantajear a toda la familia. Los delincuentes usan también la inteligencia artificial para crear fotos de desnudos con el rostro de mujeres reales. Las víctimas tienen que pagar si no quieren que la imagen se vuelva viral. Y se enganchan con una organización criminal que obviamente no los va a dejar nunca, porque la idea de la organización criminal es que no paguen el capital, sino que paguen interés. Igual que el gota a gota. Los grupos se transforman en empresas criminales con socios en otros países. Según fuentes de inteligencia consultadas por la AFP,
La extorsión mueve ganancias millonarias que la sitúan detrás del narcotráfico o la trata de personas y puede ser más rentable que la minería ilegal. Se está constituyendo en un delito transnacional. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque los dineros que se cobran a los extorsionados normalmente termina en otros países. Pese al amedrentamiento de estas bandas, las denuncias se han disparado. El año pasado Perú recibió 19.400 frente a 4.000 en 2021, un aumento del 471% en 2 años. Las denuncias también han aumentado en Ecuador, Colombia o México. Ya es un tema sumamente fuerte, ¿no? No sabes en qué momento va a pasar. Algunos lo llaman como si fuese como un terrorismo urbano, ¿no? Porque lo que te genera es puro temor, ¿no? La Asociación de Bodegueros de Perú, que agrupa a 2.000 pequeños comerciantes, estima que el año pasado 13.000 de ellos fueron chantajeados. Bueno, como bien vemos en el video, hay una serie de situaciones y modalidades que aplican en este delito de la extorsión, y también podemos ver, y aclaramos de una vez, que también las autoridades han tenido mano dura, han hecho cumplir la normatividad penal. Desafortunadamente, pues no se da abasto. Es triste saber que este tipo de actividades delictivas reúnen, estas economías ilícitas reúnen más capital que los presupuestos que tienen los mismos ministerios o las mismas instituciones que son las encargadas de hacerle frente a este tipo de delitos. Entonces dice uno, si no tenemos recursos, ¿cómo vamos a afrontar este tipo de delitos? También es considerable este tipo de situaciones. Bueno, vamos a escuchar a nuestra invitada Giovanna Vélez Fernández, quien nos va a contar muy puntualmente cuál es la situación de la extorsión en Perú, cuáles son sus modalidades, qué se ha hecho para combatir este tipo de situaciones, si realmente ha habido ese tipo de colaboración entre países para combatir estas bandas de delincuencia organizada transnacional que se han dedicado al delito de la extorsión. Giovanna, buenas noches, la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Henry. Como hemos podido observar en el video, bueno, ahí se apreciaba 2 tipos de modalidades de extorsión: el cobro de cupos y lo que se denominaba como los préstamos gota a gota, ¿no? Que implicaba prestar una cantidad de dinero generalmente no muy alta, por decir 100 o 200 soles, que podría ser un equivalente a 30 o 50 dólares, pero a la hora de pagar esa cifra se multiplicaba, ¿no? Generaba una serie de intereses y al final ya la persona que tenía un préstamo por una mínima cantidad terminaba pagando casi hasta 10 veces más. Y si no lo hacía, entonces era amenazada incluso de muerte o con atentar contra sus familiares. Hay otras modalidades también, como por ejemplo robar vehículos y luego llamar a la persona, al dueño del vehículo, y decirle que se lo van a devolver a cambio de el pago de una determinada cantidad. O como mencionaba también el policía que salía en el video, de tener imágenes íntimas, quizás a través del robo de algún celular o acceder a algún tipo de dispositivo móvil y extorsionar a la víctima, pedirle dinero a cambio de no hacer públicas esas imágenes. Y también hay otras modalidades, como por ejemplo la del falso secuestro, que de repente llama una persona y dice, papá, ayúdame, fingiendo la voz, que me han detenido, me han secuestrado, y a cambio de eso la persona, bueno, que entra en pánico creyendo que efectivamente es el familiar, deposita una cantidad de dinero,
¿no? O el policía que supuestamente ha detenido a una persona y que también solicita dinero a cambio de dejarla en libertad. Lo preocupante es que también estas modalidades de extorsión han llegado incluso hasta los colegios, porque hay casos en que a algunos escolares se les solicita por parte de otros compañeros de estudios que paguen una cantidad a cambio de no hacerles bullying, no atentar contra ellos, por ejemplo, ¿no? Lo que se denomina en algunos casos la modalidad del chalequeo, y lo que veíamos también en el video, que a cambio de brindar protección o no atentar contra determinados comercios, entonces también se solicita dinero, lo que vendría a ser el cobro de cupos. Además de lo que también tenemos regulado, que es el secuestro extorsivo, ¿no? Realizar un secuestro, una privación de libertad y a cambio pedir un rescate, que lamentablemente es un delito que también viene incrementándose en el Perú. Es importante señalar como, bueno, también lo mencionaba Henry, el impacto que hay en estas modalidades delictivas a raíz de las migraciones irregulares. Y es que, si bien es cierto, las cifras o los porcentajes más altos en los delitos contra el patrimonio siguen siendo el robo, el hurto, la estafa y la extorsión quizás quede en un cuarto o quinto lugar. Sin embargo, la modalidad sí es algo que viene impactando, ¿no? La forma en la que se están realizando estas extorsiones y que se está utilizando también a sicarios, muchas veces extranjeros. Y esto está causando zozobra en la población. Todos los días acá vemos noticias en las que se asesina a una persona por medio de un sicario porque no quiso ceder a una extorsión, no quiso pagar un cupo, no quiso pagar un préstamo gota a gota, y esta persona suele ser víctima, y como se decía también al inicio, ya no solamente de la extorsión, sino también de un atentado contra su integridad, contra su propia vida o contra la vida o la integridad de sus familiares. Entonces hay una serie de derechos que son afectados por este delito de la extorsión. Y ahí el Estado sí ha adoptado una serie de medidas contra estos migrantes irregulares. Por ejemplo, del ámbito normativo, desde el año 2023 se ha modificado el Código Penal para poder colocar la expulsión luego de cumplida la pena en aquellos casos de sentenciados a delitos graves como la extorsión, justamente, el sicariato, el homicidio calificado, el secuestro, violación sexual, feminicidio y otros delitos graves. Porque antes esta expulsión la teníamos regulada solamente para tráfico ilícito de drogas, por ejemplo. Y también se ha creado una figura del reingreso clandestino. ¿Por qué? Porque teníamos algunos casos de algunos delincuentes extranjeros, como por ejemplo Tarache, que es un feminicida que incluso fugó del país, me parece que fue a Colombia y luego fue extraditado. Él había ingresado al Perú de manera irregular y sin embargo continuaba aquí en el Perú, no nos había advertido ese reingreso. Entonces ahora ese reingreso, por ejemplo, ya constituye un delito, ¿no? Que desde el año 2023 ya es la figura de el reingreso irregular, ¿no? Entonces ya tenemos esa situación, esa conducta
como un delito. Luego también el control de identidad para extranjeros, porque ¿qué es lo que pasaba? Que muchas veces ellos no tenían sus documentos en regla, ¿no? Entonces la policía intervenía y el tiempo regular para todos era 4 horas. Pero esas 4 horas no eran suficientes para poder identificar a esa persona, para poder cruzar información con el consulado y otras autoridades y poder saber si esa persona quizás era alguien que ya venía siendo requerido en otros países por algunos delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si terminaban esas 4 horas, tenía que el policía dejarlo ir, ¿no? Una de las modificaciones que se ha dado es que ahora el control de identidad para extranjeros, ya de 4 horas, sea 12, por ejemplo. Y se viene hablando también de la figura del terrorismo urbano, justamente por la zozobra que causa este delito de extorsión en la ciudadanía, ¿no? Ya no es algo que se esconde, o sea, la gente sí está considerando, la ciudadanía, que estas modalidades de extorsión sí generan esta zozobra, este temor en la ciudadanía y que por lo tanto debiera de ser contemplada como una figura incluso especial, como un nuevo delito, que se denominaría terrorismo urbano, ¿no? Que hay varios proyectos en el Congreso, se están trabajando, pero todavía es un tema en construcción, por ejemplo, ¿no? Según lo que le entiendo, entonces, podría existir un concurso de delitos a raíz de la extorsión, y si este concurso de delitos se está manejando desde la rama de la justicia en Perú, se le está dando la debida importancia y se está encasillando el resto de delitos que se cometen contra una persona cuando es extorsionada. Sí, en Perú efectivamente el delito de extorsión es uno de los delitos que, bueno, tiene una regulación un poco extensa, está en el artículo 200 del Código Penal e implica varias modalidades, ¿no? Si, por ejemplo, a raíz de esa extorsión se produce la muerte de una persona, o si el rehén víctima de la extorsión es una persona vulnerable, digamos un menor de edad o un adulto mayor, entonces es una conducta que se sancionaría con cadena perpetua. Y bueno, igualmente si es que hay una afectación grave para la integridad, ¿no? Tendría la pena más alta en lo que se refiere a extorsión, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí ha habido previamente una privación de libertad, entonces ahí estaríamos hablando de un secuestro extorsivo, que ya no se sancionaría bajo la figura de secuestro, sino bajo la figura de extorsión. ¿Por qué? Porque, digamos, al afectar justamente la extorsión una serie de bienes jurídicos protegidos, de derechos fundamentales, entonces vendría a ser el que sancionaría de una manera más grave aquella afectación a esos otros derechos. Y se han hecho modificaciones, varias modificaciones también a el delito de extorsión. ¿Por qué? Porque una de las modalidades, por ejemplo, era que aquella persona, o sea, el extorsionador, mandaba a la víctima fotos de los familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, no concretaba directamente una amenaza o ejercía violencia, que son elementos que configuran el tipo de extorsión, sino que mandaba una imagen. Pero esa imagen en sí ya implicaba implícitamente un amedrentamiento, ¿no? Entonces, para que pudiera ser comprendida esta nueva modalidad, también en el año 2023 se modificó el artículo 200 de la extorsión
y se incorporó expresamente cuando se envían estas imágenes para que sea considerada como una modalidad. Además que, como bien se ha mencionado, la extorsión suele realizarse en el marco de una organización criminal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, aparte del Código Penal, regulada la extorsión, también una ley de crimen organizado, ¿no? Entonces, esa ley de crimen organizado, que tuvo una modificación por el Congreso el año pasado y que dejaba fuera algunas modalidades de extorsión, causó un reclamo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque una de las víctimas, ¿no? O un grupo, uno de los gremios víctimas de la extorsión, son los transportistas. Sí. Y se ha atentado contra varios de ellos, ¿no? Aquellos que tienen incluso hasta mototaxis o tienen coasters, ¿no? Pequeñas camionetas o buses, han sido víctimas de extorsión e incluso con explosivos. Entonces, cuando el Congreso modificó la ley de crimen organizado y que dejaba fuera la extorsión, que era sancionada con un mínimo de 6 años, ¿no? Para uno de los supuestos, justamente estos transportistas hicieron marchas apoyados por otros gremios y hubo una serie de paros, ¿no? Como por 2 o 3 días, hasta que el Congreso tuvo que modificar nuevamente la ley de crimen organizado y sí considerar que una organización criminal es aquella, bueno, constituida por 2, 3 o más personas, pero que comete determinados delitos. Y se puso expresamente la extorsión, el secuestro, trata de personas, entre otros. Porque sí es un tema que ya ha calado socialmente. Entonces ha habido reclamos de estos transportistas, y de otros gremios, ¿no? También un gremio afectado ha sido los barberos, por ejemplo, ¿no? Se ha atentado contra varias barberías, incluso han habido hasta varios barberos fallecidos a consecuencia de estos atentados. Y justo el año pasado, en diciembre, por ejemplo, la Cámara de Comercio convocó a una reunión en la que participaron representantes de distintos gremios y también autoridades del Ministerio de Justicia, el comandante general de la Policía Nacional, entre otras autoridades, para poder escuchar ese reclamo de los representantes de los gremios, que realmente sienten que no solo está afectada su integridad, ¿no? Que es uno de los derechos o en riesgo su vida, sino también el derecho al trabajo, porque ya no se sienten en la libertad de poder trabajar y muchas veces tienen que incluso hasta cerrar sus negocios, ¿no? Lo cual afecta su bienestar, los ingresos que deben de tener para poder vivir dignamente. Entonces ahí hablamos de una afectación a otro derecho como es justamente la libertad al trabajo, ¿no? Sí, Giovanna, habíamos escuchado una noticia acerca de una organización delincuencial dedicada a la extorsión que estaba cobrándole $100,000 a un dueño de una ferretería y como no pagó, entonces lo que hicieron fue, hablándolo en términos coloquiales, meterle candela al negocio, prenderle candela y incendiaron la ferretería y esta persona se quedó prácticamente en la calle después de 20 años de inversiones en su ferretería. Lo que me llama la atención es que el año anteriormente, inmediato, o sea, eso fue en el 2024 y en el 2023 había sido víctima también de haberle dejado una granada al interior de la ferretería. Afortunadamente la granada no explotó y no causó, pues lógicamente, estragos ni daños en la vida de esta persona y demás personas que están en el establecimiento. Pero lo que llama la atención es
si viene sucediendo con los comerciantes y se presenta repetitivamente, como en el caso que le acabo de comentar, ¿qué medidas está tomando el gobierno? ¿Qué medidas está tomando la autoridad competente para garantizarle la tranquilidad ciudadana, la convivencia ciudadana a la gente? ¿Qué están haciendo para que la misma gente denuncie este tipo de situaciones? Porque muchas veces por no denunciar es que las autoridades tampoco proceden. Entonces, ¿como qué incentivos o qué se está haciendo en Perú para que la gente deje a un lado su miedo? Como bien decía esta señora en el video, los ciudadanos de bien son los que se están escondiendo, cuando el que se debería estar escondiendo es el delincuente. Entonces, como que todo está al revés hoy en día, como que lo malo es lo bueno y lo bueno es lo malo. Esta inversión de valores que nos llevó este caos, esta ola y este giro a la izquierda en nuestros países nos tiene realmente muy pensativos y preocupados respecto a la seguridad y convivencia ciudadana. Entonces, como qué herramientas le han dado a la gente para que la gente denuncie, y qué hace la autoridad para salvaguardar o garantizarle a la ciudadanía que puedan seguir ejerciendo su derecho al trabajo, como bien lo estipulan los derechos humanos. Claro, efectivamente. Desde el ámbito normativo, el ámbito jurídico, se han adoptado ya diversas medidas, pero ese solamente es un aspecto, ¿no? Se ha modificado la ley de crimen organizado, el artículo 200 respecto a la extorsión del Código Penal, se ha tipificado la expulsión, reingreso clandestino, control de identidad, pero esas son medidas en el ámbito normativo. Pero la extorsión tiene que combatirse también con otro tipo de medidas, ¿no? Y esas medidas requieren recursos, ¿no? La policía requiere recursos humanos, recursos económicos, recursos logísticos, poder contar con una tecnología adecuada también, porque la extorsión, bueno, es un delito que se realiza de una manera clandestina por una organización criminal que quizás cuente con más recursos que las propias autoridades. Entonces es importante, por ejemplo, que los gobiernos regionales y locales puedan invertir en seguridad. Y otro tema por el cual también muchas veces tenemos esta afectación a los pequeños comercios es que en el Perú hay mucha informalidad, ¿no? Entonces, esa informalidad hace que muchas de las personas puedan abrir determinados negocios quizás de una manera clandestina y que no son empadronados o no cuentan con un seguro o no hay una forma de luego poder reparar, o las propias autoridades ni siquiera saben de la existencia de determinados negocios, ¿no? Muchos ni siquiera cuentan con licencia. Entonces, por eso es que algunas personas, cuando son víctimas de extorsión, no denuncian de manera inmediata, porque también tienen el temor que se pueda cerrar el negocio, ¿no? Entonces prefieren pagar los cupos y seguir en algunos casos trabajando de una manera clandestina, y esa es una situación que también tendría que ser verificada por algunas autoridades de trabajo como SUNAFIL o como SUNAT, que es la encargada de lo que es la recaudación tributaria, ¿no? Eso por un lado. Luego, las medidas que ha adoptado el gobierno, bueno, ha dado una serie de declaratorias de estado de emergencia como para poder dotar de mayores facultades a la policía. También se ha modificado el Código Procesal Penal para que ellos puedan tener facultades en lo que es la investigación preliminar, por ejemplo. Son medidas que se han adoptado por reclamos de la policía también, frente a lo que ellos consideran un garantismo del Código Procesal Penal. Y se ha creado también recientemente, en septiembre del año pasado, el Grupo GORES, que es un grupo especializado para lo que es, bueno, policial, para investigar la extorsión.
O sea, ya había una dirección, un grupo especializado encargado de lo que era la investigación de secuestros y extorsiones en la DIRINCRI, pero este grupo, GORES, está integrado por miembros de ese grupo, valga la redundancia, también por otros miembros de grupo de inteligencia o de unidad de inteligencia y de otro grupo denominado GRECO, que es el especializado en lo que es la investigación de crimen organizado, ¿no? Entonces, este grupo especial, integrado inicialmente por 100 policías, ahora me parece que ya son más de 600, son los que tendrían a su cargo lo que es la investigación de extorsiones, y también hay una línea especial que se ha relanzado, que es la línea 111, para que la ciudadanía pueda hacer sus denuncias. Entonces son las medidas que se han estado adoptando, porque definitivamente la policía tiene que ser fortalecida, tiene que tener los recursos, tiene que también, bueno, ya ha estado dando resultados para que la ciudadanía pueda denunciar, para tener resultados. Han habido importantes capturas también a miembros del Tren de Aragua, del Grupo Bermelo, de otras organizaciones criminales, pero se requiere también una coordinación interinstitucional, porque el problema es que muchas veces la policía puede capturar a un delincuente, pero han habido casos lamentables en los cuales la fiscalía o el Poder Judicial han determinado su libertad, ¿no? Entonces esta persona sale a la calle y delinque y vuelve a atentar contra la ciudadanía, ¿no? Entonces sí es importante ahí reforzar estas medidas de coordinación interinstitucional, de adoptar determinadas medidas disciplinarias contra aquellos magistrados o fiscales que dejan a estos delincuentes en libertad y que constituyen un atentado para la seguridad de todos, ¿no? Edison, no sé si tiene alguna pregunta para Giovanna. Bueno, sí, posiblemente, permítame más bien hacer una reflexión. Escuchándole atentamente y yo obviamente también viendo el video, que no lo vi muy atentamente, honestamente la primera vez, y ahí deriva el tema de la casuística, que tan importante y que en realidad no se la aplica. Recuerdo hace unos 5 años, quizás un poco más, esta modalidad de los créditos pequeños, microcréditos, que daban o que se daban aquí en mi país, en Ecuador, que me llamaban tanto la atención, que en realidad uno, pese a que se tiene la información, miren, posiblemente si es que se averiguaba o se tomaba en consideración, capaz que en Colombia, y esto ya estuvo pasando mucho antes, pero mira que no se hace esto, pero esto estuvo pasando ya en Ecuador, y si nos damos cuenta, esta situación, mira cómo va bajando, ahora está en Perú, y algunas otras cosas que estaba escuchando y estaba viendo el video, y que es obviamente tan necesario que exista esta casuística, obviamente, justamente para aprender de los errores o aciertos también en otros sitios en esta situación. En todo caso, Giovanna, y un poquito también ya para ir cerrando el programa, Giovanni, Henry te preguntó ciertas cosas que se están haciendo, pero de una u otra manera el combatir el crimen organizado, porque definitivamente el crimen organizado es el que ha provocado todo esto. En mi país, por ejemplo, en Ecuador, le llevó al presidente a declarar, por ejemplo, a estos grupos. Aquí en el Ecuador hay bandas, las más fuertes, los choneros, los lobos, ciertas facciones también mexicanas que tienen que ver y que están aliadas justamente con estas bandas, como terroristas, que de una u otra manera le han permitido también ciertas acciones, y más que nada el poder actuar con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que bueno, esa también es otra situación un poco complicada, que algún momento ojalá podamos conversar, porque yo no estoy muy de acuerdo obviamente en que
Fuerzas Armadas se involucren en este tipo de situaciones, pero bueno, es una cosa. La pregunta sería, y con base en lo que te digo, mi estimada Giovanna, ¿cómo ves tú esta acción que se hizo aquí en Ecuador de declararles como terroristas, considerando que ustedes, en cambio, ya tienen o tuvieron bastante experiencia con estos niveles de terrorismo o terroristas, obviamente, pero fue fruto del tema de la guerrilla? Uh-huh. Claro, es que aquí también por parte de la Policía Nacional, y cuando tuve la oportunidad de ser asesora del ministro general Vicente Romero en el 23, sí, el 2023, habían reclamos de la policía justamente de poder flexibilizar las garantías procesales y endurecer un poco más las penas para poder combatir efectivamente a estos delincuentes. Y hacían referencia a aquellas medidas que se adoptaron en la época del terrorismo, ¿no? Por eso es que aquí se estaba hablando del terrorismo urbano. ¿Pero qué es lo que pasa? Aquí no los podemos considerar estrictamente como terroristas, porque la normativa que nosotros tenemos, que es el decreto ley 25475, se refiere al terrorismo o considera como tales expresamente o exclusivamente a quienes de alguna manera pertenecen o han pertenecido a un grupo terrorista. Llámese lo que fue en el Perú el MRTA, ¿no? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o Sendero Luminoso. Si es que no ha habido esta suerte de pertenencia o de alguna forma de componente ideológico, o que exista alguna apología al terrorismo o alguna conspiración para favorecer el terrorismo en esos términos, entonces no pueden ser considerados como tales. Por eso es que se está hablando aquí de incorporar esta figura de terrorismo urbano para que justamente puedan ser considerados terroristas, ¿no? Entonces, porque la sociedad, la gente, o sea, quienes son lamentablemente víctimas de estos extorsionadores, ya los están considerando así, porque se viene atentando ya con explosivos, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días en La Libertad, Trujillo, en la zona norte del Perú, se ha atentado contra un local, bueno, contra el Ministerio Público, ¿no? Contra la Fiscalía. Y eso porque ha sido una manera de amedrentar a una fiscal que venía justamente investigando a una organización criminal, ¿no? Entonces, las zonas que tienen mayor porcentaje, digamos, de extorsión son Lima y el norte, ¿no? Hablamos justamente de Trujillo, de Piura, y ahí, bueno, cerca a Ecuador, y ahí es donde se han asentado estas organizaciones criminales que vienen causando ya zozobra y atentando ya no únicamente contra los transportistas, los microcomerciantes, bodegueros u otras personas que recurren a préstamos, en fin, sino ya contra instituciones públicas. Incluso contra colegios también se ha atentado, ¿no? El año pasado también un sicario ingresó a un colegio y un profesor que estaba en el ingreso, prácticamente en la puerta, haciendo entrar a los alumnos, llegó un sicario y lo mató delante de todos, ¿no? Entonces esa fue una experiencia, una noticia que también causó alarma en la población. Incluso ya los estudiantes, creo que como 2 días el colegio tuvo que cerrar, ¿no? Y este profesor había sido víctima también de extorsión. También los grupos musicales, ¿no? Han habido cantantes, ¿no? De determinados ritmos, cumbia, por ejemplo, que algunos han tenido que ir al extranjero, dejar de cantar por un tiempo, y algunos incluso han sido asesinados prácticamente en pleno concierto.
Entonces ya viene atacando prácticamente a todos los sectores, ¿no? Entonces sí hay por eso un reclamo de la policía, de la sociedad, de determinadas autoridades, de crear esta figura de terrorismo urbano para considerarlos así y que puedan ser sancionados de una manera drástica, ¿no? Además de otras medidas que, por ejemplo, en el caso de los préstamos, ¿no? Los préstamos, el problema es ahí que muchas veces hay determinadas personas que hacen una llamada, pero esa persona de alguna manera no pertenece formalmente a la organización criminal, sino que es alguien que se le paga, digamos, una cantidad determinada. Entonces esa persona hace la llamada, luego dejaba el teléfono y sacaba el chip, ¿no? Entonces ahora esos SIM card activados, ya, o sea, quien los posea y no tenga cómo justificar, también ese es un delito, porque la policía no podía intervenir. O sea, había muchas personas que tenían estos chips, pero no había un marco legal para que la policía pudiera intervenir y sancionarlos, ¿no? Entonces nos decían, es que quienes tienen esos chips son quienes los utilizan generalmente para esas llamadas extorsivas. Y también el tema de aquellas personas que prestaban su nombre para una cuenta, ¿no? Entonces, el dinero producto de la extorsión iba a una cuenta, pero esa cuenta iba a nombre de una persona que quizás tenía 10 cuentas, ¿no? Entonces, no es dable, o al menos genera sospecha a alguien que tenga pues 5, 10, 20 cuentas a su nombre. Y estas personas eran los prestanombres, que también se quiso ingresar a la legislación penal como un delito. Bueno, no prosperó, y ahí también con la unidad de inteligencia financiera se estuvo coordinando, porque ahí hay un tema que también tenemos constitucional y que seguro lo deben de tener también en sus países, que es lo de la reserva tributaria o el secreto bancario, ¿no? Entonces habían ciertos límites allí por los cuales la unidad de inteligencia financiera decía, no, yo no puedo dar los datos de una persona así tenga varias cuentas. No sabían que era una preocupación, pero se estaba trabajando al respecto. Entonces, definitivamente sí, por las modalidades que utiliza actualmente la delincuencia, es importante adecuar, ¿no? El marco legal para que pueda comprender todas estas nuevas modalidades delictivas, y también acompañado de otras medidas, ¿no? Llámense medidas de prevención, recursos, tecnología, que es lo necesario para que se pueda combatir efectivamente a estas bandas, porque si no está regulado algo a veces expresamente, lamentablemente implica una puerta para generar estos vacíos legales y que favorece la impunidad, ¿no? Muchas gracias, Giovanna. En conclusión, podemos determinar que la extorsión, el delito de la extorsión, conlleva a un concurso de delitos. Y ese concurso de delitos enmarca, por ejemplo, la trata de personas cuando hablamos de las migraciones ilegales, que es una situación que se está presentando mucho en el sector del Golfo de Urabá, frontera Colombia-Panamá, con esta ola de migrantes que están queriendo llegar a Estados Unidos. Ahí es donde aprovechan los grupos terroristas en Colombia para coger a estas personas y extorsionarlas, y quien no pague la extorsión, pues son sometidas a esta trata de personas, a explotación sexual, y etcétera, etcétera, etcétera. El tema del sicariato, que lo conlleva al homicidio prácticamente, ¿no? Las lesiones personales, como veíamos en programas anteriores, aquí en Colombia una banda utiliza un bate que en la punta tiene puntillas y alambre de púa envuelto, simplemente es para amedrentar a las personas y obligarlos a que paguen la extorsión, ¿no? Las respectivas amenazas, que es otro tipo penal que está contemplado en los códigos penales, y
bien dicho lo del terrorismo urbano, aunque debería mirarse muy bien esa figura y no solamente determinarse a que sea o que pertenezca a un grupo de los que ya conocemos como terroristas. En el caso de Perú, Sendero Luminoso y el Tupac Amaru. En el caso de Colombia, las FARC, ELN y etcétera. Sino que realmente esa figura o ese contexto de ese delito realmente tiene una tipología y que se cumpla eso, ¿no? Que genera zozobra, genera temor, genera pánico en la sociedad y simplemente por eso ya lo va uno pudiendo encasillar como terrorismo. Por otra parte, podemos ver que las modalidades que se están utilizando para la extorsión son muy comunes a nivel de región, es decir, a nivel de Latinoamérica, como son el gota a gota, desde México hasta, ya lo estamos escuchando, Perú, aquí en Colombia eso es normal, y se le ha dado más bien un trámite como de financiero más que otro tipo de situaciones, y entonces las medidas es que los bancos generen más préstamos hacia la gente con menos intereses para que la gente en lugar de buscar al gota a gota busque al banco, pero pues de eso no se trata, porque se trata de lo que conlleva el no pagar ese gota a gota. Aquí se han presentado situaciones donde ese que cobra ese dinero, ese tal gota a gota, al no pagar les disparan a las casas, lanzan granadas contra las puertas de las casas, han generado homicidios también por no querer pagar esa plata o por no pagarla porque no pueden, bueno, etcétera. La llamada extorsiva desde las cárceles, ¿no? Claro, sí, eso también hay. La famosa llamada que mencionaba Giovanna de mamá, mamá, aquí la conocíamos como el tío, tía, tía, haciéndose pasar por un sobrino y la gente aún cae en eso y es una extorsión prácticamente express donde le dicen a ustedes deposíteme rápidamente en esta cuenta, de esas cuentas que se crean ahora sin necesidad de ir al banco, sino simplemente una recarga de un número de un teléfono celular y ya con eso a usted lo extorsionaron. El hurto de vehículos y motocicletas para después llamarlo y pedirle una recompensa por la devolución del vehículo que nunca se va a presentar y va a empezar a girar un círculo vicioso en torno de ese automotor. Algo que pronto no comentamos, pero es una modalidad de extorsión que está presentando, es el sexting, de las famosas fotos en comunicaciones privadas que son sacadas de los teléfonos y posteriormente esa persona que tiene sus fotos ahí en paños menores, entonces por ello es extorsionado y empieza a girar en torno a su familia, a su núcleo familiar, a su buen nombre y etcétera, etcétera. Es un daño grande que se hace. Y el tema del colegio me causa curiosidad porque aquí también se presentó en Colombia y entonces me lleva a pensar de que esos modos operandi están generalizados a nivel región. Por eso era mi pregunta acerca de la cooperación internacional entre países, porque es que la extorsión no es solamente la extorsión, lleva muchas cosas y muchas modalidades. Y para finalizar, el tema de las franquicias, porque cuando se trataba de que solamente el terrorismo es o eran los que ya conocemos, resulta que los grupos terroristas están vendiendo sus franquicias a bandas delincuenciales para que delincan a nombre de. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de situaciones y no solamente limitarnos o encasillarnos a que si no es el Tupac Amaru, si no es el Sendero Luminoso, si no es el ELN, si no es la FARC y etcétera, entonces no, el terrorismo lo puede hacer cualquier persona sin ningún remedio y sin ningún tipo de situaciones. Giovanna, le agradecemos mucho su participación en la noche de hoy, muy interesante todos sus planteamientos, todo lo que nos ha informado. Agradecerle por acoger la invitación que le hicimos, de venir a nuestro programa, ponernos al tanto de la situación en Perú, que no es extraña y no es ajena y no es diferente a los demás países de la región. Así que unas palabras de despedida, Giovanna, muchas gracias. Muchas gracias, Henry Edison. Sí, aquí efectivamente, y justo por el comentario me hizo recordar, sí, la extorsión también está vinculada a la explotación sexual. Sí, han habido varias víctimas. También hace poco se atentó contra
un hotel en Lince, que es un distrito de Lima, y ahí, bueno, es una zona a veces donde se ejerce también la prostitución, sí está vinculada a la explotación sexual. Sí ha habido cooperación internacional, ¿no?, para lo que es extradición de algunos delincuentes, justamente de Tarache, que fue a Colombia y se le pudo extraditar aquí. Entonces sí ha habido esa suerte de cooperación internacional cuando se ha tenido que extraditar, cuando ha fugado algún delincuente y ha habido la necesidad de capturarlo, ¿no? Y el terrorismo urbano, nosotros lo que queremos es, o la propuesta es justo incorporarlo en el Código Penal, o sea, al margen de la ley especial que tenemos, para que no haya ese tema de vincularlo con lo que tradicionalmente se entendía o se comprendía como terrorismo. Entonces, sí, definitivamente sería importante poder legislar a nivel internacional, o sea, hablar de una ley incluso de crimen organizado transnacional, para poder combatir contra este flagelo que ya, por lo que se ha escuchado en los comentarios de ustedes, también trasciende las fronteras, ¿no? Entonces sería un nuevo proyecto o reto que tendríamos que tener como países. Muchas gracias. Gracias a usted, Giovanna, por su participación, nuevamente por acogernos y estar con nosotros. De mi parte, recordarles la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, que se llevará a cabo en el mes de mayo en la ciudad de Quito, Ecuador. La publicidad de este evento, de esta cumbre, se encuentra en redes sociales. Siguiendo a Edison Cadena la van a encontrar para que vayan, acompañen. Son temas interesantes. Mujeres, por favor, estamos o se está trabajando en función de la protección, de vincular a la mujer, porque sabemos que hay mucha mujer que trabaja en el tema de seguridad en la amplitud de la palabra, desde la seguridad ciudadana hasta la seguridad privada y muchas más cosas. Así que los esperamos que se vinculen a esta Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad. De mi parte, agradecerles que estén en nuestro programa, invitarlos para dentro de 8 días, seguiremos hablando de extorsión desde Argentina. Así que los esperamos. Una muy buena noche, un fuerte abrazo. Edison, el micrófono es suyo. Bueno, sí, nada más que igualmente agradecerte mucho, Giovanna, por haber estado con nosotros. Siempre es importante tomar en consideración lo que pasa en otros países, ¿no? Y bueno, definitivamente ir y bregar por una colaboración internacional, alejado de todo lo que tiene que ver específicamente con miramientos en la parte política, quizás hasta cierta ideología, y más bien combatir algo que está calando en nuestra sociedad, en nuestra región. Un gran abrazo, amigos, nuevamente. Muchísimas gracias, Henry, Giovanna, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Un gusto, que pasen bien. Gracias.